Dios ha dicho, y su palabra es verdad, y su sabiduría es aquello que nosotros necesitamos. Entonces, en este caminar que vamos a tener algunos meses, durante algunos meses, yo le pido que por favor no solamente venga en las mañanas, en las noches, sino también en la mañana, y los que vienen en la mañana, no se les ocurra pues faltar tampoco en la noche, porque va a ser un tiempo en el que todos vamos a aprender. En la mañana nos hemos quedado viendo a Dios como creador del universo, hemos visto un poquito, en realidad recordando lo que ya hemos visto en los discipulados incluso. También hemos visto cómo es que Dios nos ha hecho portadores, tanto al varón como a la mujer, portadores de su imagen. Ni el varón ni la mujer, ninguno de los dos es superior a ninguno de ellos. Nuestro Dios nos ha dado su imagen a ambos, a ambos. Pero esa imagen Dios la ha puesto tanto en varones como también en mujeres, ¿no? Pero le ha dado al ser humano, al varón, el manifestar la imagen de Dios con una masculinidad que debe ser bíblica. Y eso hemos aprendido también un poquito en la mañana, que el varón debe mostrar esa masculinidad, aunque lastimosamente la sociedad se está feminizando, si usted se da cuenta. Los varones están más preocupados ahora en las apariencias, en la cremita, ¿no? En todas esas cosas, cuando en el pasado el varón entendía que su función era pues sostener, iniciar, sostener, proteger, amar, cuidar, proveer y hacerlo pues sin ningún cuestionamiento. Pues ahora incluso estamos viendo cómo es que la adolescencia se está extendiendo incluso hasta los 25 y 30 años, y entonces tenemos ya no hombres, ya no vemos el patrón bíblico de varón, sino lo que vemos más bien son niños todavía a los 30, de repente 35 años, con videojuegos y jugando todavía a ser niños, olvidándose que en realidad debemos manifestar una masculinidad bíblica y debemos volver a las escrituras para poder entonces ver cómo es que se manifiesta eso. Y también hemos visto, aunque creo que eso no lo llegamos a ver, lo veremos la próxima semana, que a las mujeres, cómo es que también manifiestan o muestran la imagen de Dios, pues de manera femenina. Las mujeres tienen que mostrar una feminidad bíblica, y esa feminidad no implica pues que las mujeres se conviertan como una especie de hombres, ¿no? Sino que, aunque somos iguales delante de Dios, nuestro Dios nos ha dado pues diseños diferentes. Nuestros diseños, nos miramos en el espejo y nos damos cuenta que tenemos formas diferentes. La composición biológica, química del cerebro, también tanto el varón como de la mujer, son diferentes para poder actuar de maneras diferentes. Y entonces todo eso queremos ver para no caer y cuidar a nuestros hijos de estas ideologías, de estas corrientes tontas, absurdas, y podamos enseñar a nuestros hijos a ser varones bíblicos, en medio de nuestras fallas, buscar que sean varones bíblicos, y nuestras mujercitas pues también sean mujeres femeninas, no todo una mujer que maltrata al hombre, que grita al hombre, que manda a rodar al hombre. ¿Qué clase de mujer es eso? Eso es una distorsión total, ¿no es así? Una distorsión total. Varón, si usted encuentra una mujer así, huya, ¿no? Huya de esa mujer agresiva, así como que mandona. Y usted, varón, huye, y usted, mujer, huya de ese varón que está medio delicado, afeminado. Debemos tener muchísimo cuidado de todo ello. Pero aprenderemos de eso. Por favor, yo le pido que por favor vengan los domingos en la mañana para que juntos podamos aprender. Pero en la noche, como ya es costumbre, hemos, eh, hemos llamado a este tiempo de exposición de las Escrituras los reflejos de Marcos. El año pasado hemos expuesto el Evangelio de Marcos, texto tras texto, de una manera ordenada, desde el capítulo 1, tomando capítulo 1, versículo 1, lo hemos expuesto en una semana y hemos avanzado así, y hemos estado durante todo un año exponiendo el Evangelio de Marcos. Lo hemos terminado, y ahora, como hay algunos puntos que no se ha tocado, que no se tocaron en el Evangelio de Marcos, pero que lo encontramos en los otros evangelios sinópticos y también en el Evangelio de Juan, es que estamos recurriendo a Mateo y a Lucas para ver
algunas historias, algunos eventos de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, que podamos nosotros observar y encontrar hermosas, ricas verdades. Así que en esta noche no va a ser diferente. Vamos a ir una vez más ahora al Evangelio de Mateo y le pido por favor que se ponga de pie antes para dirigirnos al Señor en oración. Oramos, bendito Padre Celestial, sabemos que tu palabra es verdad y sabemos que tu palabra tiene el poder de quebrantar nuestros corazones, de transformar nuestras vidas. Solamente tu palabra tiene ese poder, no la psicología, no el ser humano, no las corrientes de pensamiento, no el Estado. Solamente tu palabra tiene el poder de transformar nuestros corazones para poder adorarte como tú te lo mereces, como tú lo deseas. Y entonces, ahora lo sabemos, al hacerlo, encontraremos sentido a nuestra vida, encontramos sentido en nuestra vida al hacerlo, encontramos satisfacción, gozo, Padre bendito. Si en esta noche hay alguien que no está experimentando de tu amor, de tu perdón, permite, Señor, que sus ojos sean abiertos y te vean a ti como lo único que necesita su alma, el perdón de sus pecados, la reconciliación contigo, y que pueda, Señor, adorarte desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tome su lugar, por favor. Ya está, ¿noteo? ¿Alguna vez usted se ha confundido la identidad de alguien? Yo creo que sí. Yo les cuento una anécdota que alguna vez lo he contado, no lo voy a hacer extenso, no les voy a dar todos los detalles, pero al menos lo básico. En cierta ocasión, pues, hubo un incidente en donde tuvimos que presentarnos a un líder religioso católico y bueno, pues mi persona también se tuvo que presentar juntos, ¿no? Porque por un incidente que había ocurrido con una persona X, ¿no? Y entonces, hermanos, mi ignorancia de reconocer quiénes son las autoridades católicas en Tingo María me llevó a no reconocer pues quién era el que yo tenía enfrente. Un poco mi ignorancia incluso de las vestimentas que se usa dentro del clero católico, dentro de la iglesia católica, me llevó a pensar solamente, a observar tal vez eh, como referencia a algunas películas o qué sé yo, no sé qué habrá pasado por mi mente. Pero el asunto que llegamos juntos a una situación X ahí y entonces encuentro yo que el que está reclamando algunas cosas pues que habían acontecido, estaba muy indignado, era una persona de baja estatura y vestido pues con sotana, ¿no? Sotana marrón. Hermanos, no, yo no pensé que él era el cura principal de la ciudad. Yo pensé en mi ignorancia tonta, absurda, ¿no? Irresponsable, pensé que era, no sé por qué, un monaguillo o algo así. Alguien que ayuda, nada más. No sé por qué. No pensé que era el sacerdote principal. Y entonces yo vengo con una actitud buscando que la situación se calme y entonces le pongo la mano en el hombro y le digo, oye, amigo, ¿no? Así, queriendo ser jovial, queriendo ser amigo, queriendo ser mucho más, no sé si empático, mucho más como que suavizar la situación que se había dado ahí. Entonces le pongo el brazo en el hombro y le digo así, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado? Y esta persona se incomodó muchísimo, muchísimo para conmigo, como que se movió un poco el hombro y yo seguía, yo quería todavía rebajar la situación y entonces otra vez, oye, no, ¿y qué pasa? ¿No? ¿Qué tal? Mira, hay que hacer esto por aquí, por allá. Y luego grande fue mi sorpresa que después me entero que era pues un líder principal, ¿no? Un sacerdote principal y yo me quedé pues muy avergonzado.
porque no era la manera de tratar. Yo pensé que era un monaguillo y solamente quería hacer algo un poco jovial y nada más. Confundí la identidad de alguien y para mí fue muy vergonzoso y para la persona también fue, me parece que fue humillante el hecho de que nadie pues le trata de esa manera y viene alguien, un desconocido completo, y sin querer le trató pues de una manera más jovial, más amigo, y de repente incluso hasta más causa, por así decirlo. Y eso le incomodó muchísimo. Ahora, eso me ocurrió. Fue una anécdota, ahora nos podemos tal vez reír, pero en el momento no fue nada agradable haber, eh, haber ser irresponsable y ser ignorante de realmente quién era el que yo tenía enfrente. Ahora, no conocer a alguien o no reconocer a alguien, no, muchas veces a usted seguramente también lo ha metido en diferentes problemas, ¿no? Diferentes dificultades. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en el Evangelio de Mateo, en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Los líderes principales, incluso las personas y los discípulos de Cristo, no, los discípulos que él había llamado, no lo estaban reconociendo como lo que él es, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, aquel que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. No reconocieron que él era el que estaba ahí caminando en medio de ellos, el que estaba haciendo los milagros, las señales y prodigios, el que estaba hablando con autoridad, era aquel que había creado el universo. No lo reconocieron. Lo trataron de una manera despectiva en muchas ocasiones. En otras ocasiones solamente querían beneficios personales, beneficios temporales, como sanidades, como milagros, como alimentación y todo ello, y no lo estaban reconociendo, lo estaban rechazando prácticamente. Y nuestro Señor Jesús, pacientemente, Él continúa entonces su ministerio y podemos nosotros observar en ese ministerio cómo es que el rechazo fue tan, pero tan evidente. Es muy delicado en muchas ocasiones no reconocer la identidad de alguien. Y mucho más delicado aquí para aquellos que están viendo el ministerio terrenal de Cristo, no reconocer al mismo Cristo, al mismísimo Hijo de Dios. Así que eso nos lleva una vez más a Mateo. Los fariseos no estaban reconociendo al Mesías. El Mesías, el Cristo, era el punto principal de toda la historia. Todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo y ellos no lo estaban observando así. Ellos estaban buscando desarrollar la religión que habían aprendido de Moisés, del legado de Moisés, pero habían introducido muchas otras enseñanzas, habían distorsionado lo que realmente era o significaba la religión. En el Antiguo Testamento se les estaba preparando al pueblo para que puedan reconocer al Hijo de Dios que entraría al mundo y sería el Salvador, sería el libertador, sería aquel que traería paz eterna al pueblo, pero este pueblo no le estaba reconociendo. Jesús ya había respondido las dudas a los escépticos, había respondido las dudas a los amigos de Juan el Bautista, hasta el mismo Juan el Bautista estaba un tanto confundido, usted recordará algunos sermones anteriores, y sin embargo la identidad de Jesús seguía sin estar clara para muchos ahí alrededor, muchos de los que le estaban siguiendo. Y a pesar del hecho de que sus enseñanzas, sus acciones, a través de lo que él está haciendo, está apuntando y está mostrando que es el cumplimiento del Antiguo Testamento, pero aún así no lo están viendo. Por ejemplo, en Mateo 12:14, los líderes religiosos estaban comenzando a conspirar para poder destruir a Jesús. No les hacía gracia que este hombre, este Jesús, este hijo de un carpintero, decían ellos, este hijo de María, este Galileo, este hombre que se supone que de Galilea no podía salir nada bueno, este hombre esté tirando al piso toda la religión que ellos habían estado practicando. Los líderes religiosos estaban enardecidos, estaban furiosos, estaban muy molestos. Entonces ellos están mostrando muchísima, pero muchísima oposición. Estaban viendo a Jesús sanar en el día del reposo.
Estaba viendo a Jesús tener un trato distinto para con las costumbres que ellos estaban enseñando y que habían recibido como herencia de los antiguos. Y Jesús continuaba entonces enseñando las escrituras de una manera diferente como ellos lo estaban haciendo. De una manera, y eso a ellos les incomodaba, estaba enseñando las escrituras de tal manera que estaba mostrando que las escrituras están apuntando hacia Él, y eso es algo que ellos no lo podían soportar. No podían reconocer, no estaban reconociendo a nuestro Señor Jesús, al mismo Señor Jesús. Aunque la gente le seguía, ellos no se estaban dando cuenta exactamente quién era que estaba caminando en medio de ellos. ¿Y cómo es entonces que Jesús responde en medio de este rechazo? ¿Cómo es que Jesús responde en medio de esta animadversión que están mostrando incluso los líderes religiosos hacia él? Veamos, por favor, lo que dice entonces Mateo capítulo 12, por favor. Vayamos ahí. Y retrocedamos un poquitito y veamos el versículo 14. Y mientras veamos estos textos, yo espero, anhelo, es mi deseo, que usted pueda ver juntamente conmigo hoy quién es Jesús. Ese es el deseo, que usted pueda ver quién es Jesús en la medida que avanzamos con los textos. Versículo 14, veamos desde el versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vean usted, estaban los líderes religiosos, los líderes de la religión judía, estaban incómodos con Jesús. Y luego el versículo 15, saltamos al versículo 15. Sabiendo esto Jesús, sabiendo que los líderes están enojados, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ese es el texto que en esta noche vamos a observar. Pero a través de este texto me gustaría que veamos tres aspectos de la identidad de Jesús en este corto pasaje que tenemos enfrente. Primero vamos a aprender que Jesús es el siervo especial del Señor. Jesús es el siervo especial de Dios. Número dos, aprenderemos que Jesús guarda silencio ante sus enemigos. Eso es evidente, usted lo va a poder ver ahí. Y tercero y último, aprenderemos que Jesús es el Salvador de las naciones. Tres cosas importantes. Número uno, que Jesús es el siervo especial de Dios. Segundo, que Jesús guarda silencio ante sus enemigos en este pasaje. Y tercero, que Jesús es el Salvador de las naciones. Ahora, no lo vamos a ver de manera en el orden en el que está apareciendo los textos. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la identidad de Jesús, que está bien claro ahí en el versículo 18, cuando Dios o cuando Yahvé describe a su siervo. Y Mateo nos dice, por el Espíritu Santo, obviamente fue inspirado, ¿no es así? Nos muestra que Jesús es este siervo especial de Dios, de Yahvé. Así que veamos, número uno, el versículo 17. Jesús, el siervo especial del Señor, el siervo especial de Dios. Versículo 17, una vez más. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Pondré mi espíritu sobre él. Estas palabras que nosotros tenemos aquí enfrente en Mateo, que Mateo los registra, no son otras cosas que son palabras que él está usando de Isaías 42. Este profeta que escribió, este profeta mesiánico, el profeta más mesiánico se le conoce a Isaías, que escribió aproximadamente en el año 700
720 antes de Cristo, 730 antes de Cristo aproximadamente, él profetizó mucho acerca de Jesús. Y Mateo nos dice que lo que ha profetizado Isaías hace como 750 años, pongamos, redondeémosle, de quien ha profetizado, pues está ahora presente aquí en medio de ellos, nos dice Mateo. Mateo nos muestra cómo Jesús enseñó a sus discípulos a leer las Escrituras. En muchas ocasiones vemos que Jesús está llevando a sus discípulos a recorrer el Antiguo Testamento para que lo puedan conocer. Y eso es algo fundamental, hermanos. Es triste ver cómo es que muchas personas quieren conocer a Dios, pero solamente quieren tener experiencias místicas. Y esa no es la manera de conocer a Dios. Quieren conocer a Dios y lo primero que hacen entonces es ponerse a orar y a orar y a orar y días de oración y días de ayuno, que no está mal, obviamente que el creyente debe hacer eso. Pero ¿de qué te sirve la oración y el ayuno si no hay conocimiento de las Escrituras? Es más, ni siquiera hay conocimiento del Antiguo Testamento. No se puede hilar una historia, la historia del Antiguo Testamento centrado en Cristo. Mientras eso no se puede hacer, ¿cómo podemos conocer a Cristo? Y de eso nos hemos dado cuenta aquí en la iglesia el 2014, 2015, cuando luego se comenzó a enseñar el panorama del Antiguo Testamento, casi por 4 años, ¿se acuerdan ustedes? Y Jesús vemos claramente que la manera en que Él va a presentarse a los demás, a sus discípulos, es a través de llevarles al Antiguo Testamento para que lo puedan reconocer a Él. Por ejemplo, usted lo puede revisar más adelante en Lucas capítulo 24, en su casa lo puede ver. ¿Ves cómo en 2 ocasiones diferentes Jesús repasó las Escrituras, repasó el Antiguo Testamento, mostrando a unos discípulos cómo es que los profetas estaban señalando acerca de él, desde los escritos, desde las historias del Antiguo Testamento? Todas estas historias estaban apuntando a Cristo, pero entonces nosotros encontramos en estos tiempos que podemos coger las historias del Antiguo Testamento y no encontrar a Cristo, sino encontrar un campeón que hay en ti. Por ejemplo, puedes tú matar a tus gigantes con la historia de David y Goliat. ¿Quieres vencer a tus gigantes? Tu gigante es qué sé yo, la enfermedad. Tu gigante es un negocio que no puedes cumplir. Tu gigante es una esposa molestosa, un esposo molestoso, un hijo que no se convierte, qué sé yo. O tu gigante es que no puedes comprar un carro y entonces tú tienes que ser como David. Mata a tu gigante, agarra tus piedras y con fe lanza y puedes vencer y derribar a tu gigante. Falso, no se trata de eso, la historia de David. Y podemos incluso tomar la historia de Sansón y decir, wow, cómo con la fuerza del Señor podemos nosotros también derribar murallas y derribar. Y no encontramos a Cristo, distorsionamos el asunto. Cristo no hizo eso. Cristo mostró desde el Antiguo Testamento cómo es que cada historia estaba conectado con Él mismo, que cada historia hablaba de Él. Necesitamos el Antiguo Testamento para conocer al Señor. Hermanos, no es místico el asunto. ¿Queremos conocer al Señor? ¿Queremos realmente saber quién es Él? ¿Queremos adorarle por lo que Él es? Es necesario que tomemos importancia, tomemos seriedad al estudio de las Escrituras. Y eso es algo que hemos querido hacer desde hace mucho tiempo aquí en la iglesia y ya lo estamos de a poco haciendo. No queremos venir a jugar a los cristianos, a solamente coger un texto bíblico y de manera aislada hacerle decir lo que nos da la gana, sino queremos mostrar a Cristo en cada pasaje de las Escrituras, porque entonces así lo conoceremos. Entonces así maduraremos nuestra fe. Entonces no caeremos en locuras, no caeremos en exageraciones, que tranquilamente se ve en estos tiempos y es pero muy doloroso. Pero Jesús no hace eso. Jesús los lleva por el Antiguo Testamento para mostrar quién es Él. ¿Quién es Él? Y entonces, notamos que todo este pasaje que Mateo citó de Isaías es una explicación poderosa acerca del Mesías. Mateo, recuerden ustedes, ya ha señalado a sus lectores a Isaías varias veces. A Mateo le gusta usar Isaías en muchas ocasiones. Algunas personas que son de repente nuevas en el cristianismo les sorprende
descubrir cómo es que nuestra comprensión de Jesús viene del Antiguo Testamento. El cristianismo no está aislado del Antiguo Testamento. El cristianismo es la continuación del judaísmo. No puede haber un entendimiento correcto de la fe si en primer lugar no se entiende el judaísmo. No puede ocurrir eso. Porque Cristo, si somos cristianos y seguimos a Cristo, Cristo se encuentra en cada pasaje del Antiguo Testamento. La historia de Israel, amados hermanos, amigos, la historia de Israel siempre estaba destinada a encontrar su clímax en el cumplimiento de las profecías hechas para Jesucristo, hechas de Jesucristo. Y en su persona es que encontraba el cumplimiento de todo lo que se había anunciado. Jesucristo vendría, estuvo anunciado en el Antiguo Testamento. Y aquí Isaías vemos que justamente Jesús es el siervo escogido de Dios, como vemos en este pasaje. Ahora usted debe recordar, según Timoteo 3:16, un pasaje muy conocido, cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Usted conoce ese texto de memoria. Y nos está mostrando entonces que desde el Génesis hasta Apocalipsis, las escrituras son necesarias para el creyente, son necesarias para conocer a Jesús. Ay, pero qué aburrido. ¿Cómo se alegra un alumno cuando en la universidad o en el colegio sacan un comunicado, no va a haber clase? ¿Cómo se goza el alumno? Yeah, no hay clase, vamos a jugar fútbol o vamos a hacer cualquier cosa, pero no hay clase. Qué lindo, no hay clase. Eso es algo que el creyente no debe hacer cuando se refiere a las escrituras. Cuando no hay clase debe haber un dolor en el corazón, porque queremos aprender de Cristo, queremos aprender de Él. Nos emociona conocer mucho más de Él, queremos saber mucho más de Él. Y la siguiente frase, que tal vez sí no la conozcas muy bien, según Timoteo 4:1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Claro, la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, instruir, claro, pero luego Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Es decir, no tengas en poco el estudio de las escrituras. Queremos que esta iglesia ponga seriedad al estudio de las escrituras. Si oramos solamente, nos hacemos una iglesia mística, porque no conocemos la Biblia y comenzamos a inventarnos cosas de cómo adorar a Dios. Hay que recordar, hermanos, que en el Antiguo Testamento, cuando algunos hombres encargados de la adoración a Dios presentaron fuego extraño, fuego diferente, con buenas intenciones, fueron muertos automáticamente por no respetar los patrones que Dios había ordenado. Es algo que nosotros no queremos hacer. Queremos tener cuidado en la adoración a Dios, queremos tener cuidado en el desarrollo de nuestra fe y es por eso que el estudio es muy importante. Queremos caracterizarnos por eso en esta iglesia, por estudiar, para que conozcamos mucho más. Y de eso se trata. Vean, por favor, para muchos, yo sé que al principio ha sido difícil. Ay, porque piensan que la fe solamente es, ya, muy bien, vamos a orar, vamos a cantar y vamos a entonces a servirnos los unos a los otros y cantamos y adoramos y oramos y listo, eso es desarrollar fe y vamos entonces a hacer ayuda social. Y de eso no se trata la vida cristiana. Se trata en primer lugar de conocer a Dios y como Dios ha dejado su revelación en lenguaje humano, nos acercamos a las escrituras para conocerlo, respetando muy bien la gramática, ¿no? Respetando muy bien las maneras como está construida cada oración, porque Dios ha dejado su palabra en lenguaje humano. Y entonces eso nos lleva a comenzar desde el Génesis y ahí es donde podemos ver a nuestro Señor Jesús, cómo es que es anunciado y cómo prepara el corazón para que en el Nuevo Testamento lo podamos ver en todo su esplendor, en toda su gloria.
Así que en el Nuevo Testamento está lleno de lugares como este de Mateo que nos enseña a leer el Antiguo Testamento, que nos lleva a revisar el Antiguo Testamento. Y entonces tenemos aquí un pasaje tomado de Isaías. Ahora, usted sabe que el lenguaje de siervo es muy prominente en Isaías. Isaías constantemente está refiriéndose al Mesías como siervo. ¿No es así? Así es como Dios habla acerca del Mesías. Lo llama su siervo. En el Antiguo Testamento dice, vendrá mi siervo, vendrá mi Mesías, vendrá mi enviado especial. Isaías dice, siervo, siervo escogido. Y nos está mostrando Mateo que Jesús entonces fue enviado por Dios. Más o menos como Isaías 53, el siervo sufriente, que entregó su vida, que llevó en su cuerpo, con sus llagas, fue herido, fue maltratado, y por sus llagas fuimos curados, dice las Escrituras. Una vez más nos está mostrando que ese que sufriría por nuestros pecados y nos traería limpieza espiritual, no es otra cosa más que Jesucristo. Isaías lo está mostrando como el siervo sufriente, y en el Nuevo Testamento encontramos que es Cristo quien es llevado a la cruz, sufriendo, derramando su sangre, incluso la espalda descubierta con llagas, ¿no? Eso es lo que entendemos fundamentalmente acerca de Jesús, que Jesús es el eterno Hijo de Dios que vino específicamente a vivir una vida perfecta delante de su Padre. Delante de Dios Padre, Él vino a vivir una vida perfecta de bondad, de santidad, y luego ir a morir en una cruz. Él no necesitaba morir. Cristo no necesitaba morir en una cruz, Él no tenía que hacerlo porque Él era perfecto, era el mismísimo Hijo de Dios en quien Dios el Padre encontraba complacencia y encuentra complacencia por toda la eternidad. El problema es que cada uno de nosotros nos desviamos, nos descarriamos, nos alejamos de Él. Hemos vivido y tal vez y muchos todavía ahora viven vidas lejos de Dios, que solamente ven a Dios como alguien de quien pueden obtener beneficios, sanidades, que les solucionen los problemas, pero de que sea Dios el motor, la guía de sus vidas, que sean ellos siervos de Dios, obedientes a sus mandamientos. No, esas cosas no le agrada al ser humano, solamente quiere que Dios le solucione sus problemas. Y entonces, en ese caminar, el hombre se desvió de Dios y merece entonces, por rechazar a Dios. No estoy diciendo que rechaza los beneficios de Dios, estoy diciendo que rechaza a la misma persona de que es Dios. Por ello, el ser humano merece ser castigado. Jesús no necesitaba morir en la cruz, pero por tus pecados, por tu vida rebelde, por tu vida alejada de Dios, por tus 20 años lejos de Dios, 30 años lejos de Dios, 50 años lejos de Dios, 70 años lejos de Dios, toda tu vida lejos de Dios, viviendo tu vida como te place, como te da la gana. Por eso es que Cristo tuvo que venir a morir en tu lugar, porque tú merecías morir. Y Cristo entonces, el enviado de Dios, el escogido de Dios, tomó tu lugar y tomó mi lugar como sacrificio, como el cumplimiento de la justicia que Dios demandaba. Dios demandaba por su santidad y su justicia, no solo demandaba, demanda que cada pecador sea castigado por ofender eternamente a Dios. Pero el Padre envió a Jesucristo, su Hijo, para morir en nuestro lugar. De Él es que estamos hablando en esta noche. Él es el que ilusiona nuestros corazones. Él es el que nos llena de emoción. En medio de nuestras faltas y pecados, nosotros sabemos que tenemos perdón y salvación en Cristo. De Él es que hablamos en esta noche. De Él es, por eso es que estamos reunidos acá. Por eso es que hemos cantado. Por eso es que se está enseñando, para que todos conozcan que aquel que vino hace 2000 años es el mismísimo Hijo de Dios que está llamando con sus brazos abiertos a volver a Dios, a reconciliarse a Dios. Sí, amigo, amiga, que tal vez no conoces a Cristo. Los sufrimientos que has comenzado a pasar, los sufrimientos que
en esta vida estás atravesando son solamente simples anticipos del verdadero sufrimiento que viene después de la muerte. Es la bondad de Dios al ponerte una dificultad que te lleva a abrir un poco los ojos, que te lleva a darte cuenta, algo está caminando mal en mi vida. Y el deseo de Dios es que tú puedas volver tu mirada a Él y digas, estoy lejos de Dios. La vida de miseria, la vida de frustración, la vida sin sentido, es una evidencia de que estamos lejos de Dios. Y de ese Salvador que Dios envió es que Mateo está hablando aquí en Mateo 2. De ese Salvador que vino a coger la mano del hombre pecador, la mano de aquel que aborrece a Dios, y coger la mano de Dios santa y perfecta y unirlos en comunión. Eso es lo que tenemos que ofrecer en esta noche. A Jesucristo reinando en tu corazón. A Jesucristo reinando en tu vida. Eso es todo, no tenemos nada más. Y eso es lo más importante para cada uno de nosotros. Todo lo demás son notas a pie de página. Eso es lo que usted tiene que entender en esta noche, que por haber vivido una vida lejos de Dios, apartada de Dios, mereces mucho más de aquellas cosas que pudieran estar pasándote. Pero que el Padre envió a su Hijo, Jesús, para que tome tu lugar y muera en tu lugar y tú tengas reconciliación con Dios. ¿Cómo un Dios santo puede tener comunión con un pecador como tú y como yo? ¿Cómo un Dios perfecto, puro, santo puede tener comunión como tú o como yo? En la tarde, yo hoy venía de una piscigranja donde se metieron y se bañaron con pescados y todo eso. Entonces, cuando viene a saludar, ella dice, estoy oliendo. Y yo, la verdad, siempre voy y me acerco y le abrazo, ¿no? Le doy su beso de bienvenida. Pero esta vez yo no me levanté a saludarla porque yo sabía, no. Está algo olorosa, ¿no? Está oliendo a tilapia, a paiche, a pejezapos, a bujurucos. Así que ahí nomás, a gamitanas, ¿no? Ahí nomás. Yo no quería ensuciarme. Recién se entera. ¿Cuánto más nuestro Dios puro y santo, que no puede tener comunión con la inmundicia? ¿Cómo el hombre puede tener comunión con Dios? La solución es, y la respuesta es, Jesucristo, de quien Mateo está hablando aquí. La respuesta es Jesucristo, quien vino a morir en una cruz para que al derramar su sangre, tú y yo seamos perdonados de todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Cómo un Dios santo puede tener comunión como tú y como yo, contigo y conmigo, que somos pecadores? La respuesta es que lo hizo al enviar a su propio Hijo, a enviar a Jesús, a su escogido. Y esas son las buenas nuevas. De que hay perdón, de que hay salvación, de que hay esperanza, de que hay vida en Jesús. Y fuera de Él solamente hay muerte y destrucción. A eso estamos llamados a vivir. Una vida que lo imita a Él, una vida que sigue a Él, en medio de tus fallas y en medio de tus dificultades y en medio de tus pecados, pues levantarte una vez más y continuar mirando a Cristo, quien ha perdonado todos y cada uno de tus pecados. Mateo nos muestra que Isaías profetizó de Él. Es mi siervo, es mi escogido. Una manera más de decir, es mi amado con quien estoy complacido. ¿Se acuerdan ustedes las palabras del Padre cuando Jesús fue bautizado en Mateo 3:17? Cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, en quien yo tengo complacencia. Este de quien estamos hablando es aquel Hijo de Dios por quien Él, el Padre eterno y santo, dice, yo me complazco en Él. Eso no lo hace en nadie más.
El Padre no se complace en nuestros pecados. El Padre no se complace en nuestras inmundicias. Al único a quien ha declarado como que complace su corazón es Jesucristo. En Él estoy complacido, dice Dios. Y nos invita a arrepentirnos y creer en Él. Y entonces también en nosotros el Padre ahora encuentra complacencia. No porque dejes de pecar, sino porque estás revestido de Cristo. Oh, hermanos, eso es hermoso. Eso es maravilloso. Yo necesito conocer eso. Usted necesita conocer eso. Porque tus pecados y mis pecados son muchos. Necesitas entender que Cristo purifica nuestros corazones para poder tener comunión con el Padre. Esa es la realidad. ¿Quién es este? ¿Quién es? El mismísimo Hijo de Dios. Dice el versículo 18. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Solamente en él pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Pondré mi espíritu sobre él. Una vez más está usando Isaías. ¿Quién es este de quien está hablando Mateo? ¿Quién es este que está caminando? ¿Quién es este a quien están rechazando? Es el mismísimo Hijo de Dios. Número 2. Pero este Hijo de Dios, este omnipotente Dios que tiene el poder en sus manos para destruir en un abrir y cerrar de ojos todo el universo, este Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, guarda silencio ante sus enemigos. Versículo 15. Dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí. Sabiendo esto Jesús, sabiendo que se estaban levantando en contra de él y a sus enemigos, se apartó de allí y le siguió mucha gente y luego sanaba a muchos. Es claro la conspiración de la cual Jesús está consciente. Aquí el versículo 14 dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto Jesús se aparta de ellos. Jesús no quiere confrontamiento. Jesús lo único que hace es apartarse de ellos. Su tiempo todavía no había llegado, dice el Evangelio de Juan. Su tiempo no había llegado para que él sea capturado, condenado, crucificado y derramar su sangre por nosotros. Él tenía muchas otras cosas que hacer todavía y básicamente tenía mucho todavía que enseñar. Las escrituras muestran que Cristo en su ministerio, a pesar de que él se pone énfasis en las señales, milagros y prodigios, su ministerio principalmente fue la de enseñanza. Porque en muchas ocasiones cuando venían a buscarle para que le salen, él los abandonaba y más bien iba a otro lugar para seguir enseñando, porque la enseñanza, la doctrina es fundamental. Quien dice que es creyente pero rechaza la doctrina, está rechazando a Cristo. Por lo tanto, no sería creyente. La idea de un Mesías conquistador se había gestado en el corazón del pueblo. Un Mesías que los liberaría de la opresión tiránica del Imperio Romano. Y él no quería ser confundido. Aunque él era el conquistador, aunque él era el libertador, no lo sería de la manera en como el pueblo estaba esperando. No sería un libertador temporal. Y entonces Jesús lo que hace es, en medio de sus enemigos, calla y se aleja. Se retiró, dice el versículo 15. Se aleja. Cuando Juan el Bautista es arrestado, como que aparece una escena en la que Jesús puede alcanzar más popularidad. Cuando Juan el Bautista es arrestado, él puede tomar su lugar y lo que Jesús hace es más bien retirarse. Es demasiado pronto para una confrontación con las autoridades de él. Así que él se aleja. Se aleja. ¿Saben? Es valiente alejarse del conflicto. A nosotros no nos gusta muchas veces hacer eso. Encontramos el conflicto y le queremos entrar con todo. A mí no me la va a hacer.
Lo tengo que poner en su lugar. Pero Jesús se aleja del conflicto, se aparta del conflicto, mostrando un corazón manso, mostrando un corazón humilde, teniendo todo el poder del universo en sus manos. No lo usa, se controla, se aleja. ¿Hace usted eso en su vida, hermano? Cuando el esposo o la esposa se porta de manera rara, cuando los hijos o los padres o el jefe se porta de una manera hostil, ¿usted quiere hacer prevalecer su derecho? ¿O usted toma la imitación de Cristo o imita a Cristo y se aleja, evitando el conflicto? A Jesús no le importó ser malinterpretado en ese momento, con el fin de hacer un trabajo mucho más profundo, con el fin de establecer un fundamento mucho más firme. Así que no le afectó. Y el versículo 16 incluso dice, les ordenó que no lo dieran a conocer, les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. No se les ocurra todavía ir a mencionar que estoy haciendo sanidades, porque la gente se va a equivocar y la gente me va a tomar como un simple milagrero, y eso es algo que yo no soy, dice Cristo. Hay muchas cosas que Él tiene que enseñar. Su identidad la tienen que conocer, porque si no conocen la identidad de Cristo, solamente lo verán como simple sanador. ¿Así ves a Cristo? Te pregunto. ¿Conoces ya al Hijo de Dios, a Cristo, al Rey, al Todopoderoso, al Dios eterno? ¿Lo conoces? Y si lo conoces, sabes entonces que lo tienes, que tu vida debe estar a su servicio desde ahora y para siempre, con gozo y alegría, o solamente vienes a buscar un beneficio que Él pueda dar. Criollamente eso se llama amor al chicharrón, ¿no? Y Jesús conoce los intereses de las personas. No se busca a Dios por interés. Se busca porque hemos entendido que Él merece la gloria y la honra y merece que mi vida sea entregada por completo a Él. Luego en el versículo 19, Mateo citando a Isaías 42, dice, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Es decir, no peleará, no hará, no se enfrentará a los demás. ¿Cuánta humildad siendo el Hijo de Dios veo usted? Lo están rechazando, lo están cuestionando, lo están malinterpretando. ¿Y él qué es lo que hace? No contiende, no levanta la voz, calla. ¿Hace usted eso con sus problemas? ¿Hace usted eso con los ataques de la gente? Hay mucho por aprender de Cristo, pero es que no podemos aprender de Él y no lo podemos imitar si no lo conocemos. E Isaías predice ahí en el versículo 42, predice el silencio de Jesús. Y Jesús guarda silencio. Mateo lo muestra, lo pone dentro de su evangelio. Estaban planeando, conspirando para destruirlo y lo estaban haciendo incluso hasta los sábados. Mientras tanto, Jesús ni siquiera pelearía con ellos. No es un peleandero, ¿no? ¿Cómo es usted? Pastor, yo sí me hago respetar, ¿no? Tienes que observar dónde está depositada tu fe. Tienes que ver en quién has creído. Porque si has creído en Cristo, eso no es la característica de alguien que conoce al Señor. Él es realmente el príncipe de paz. ¿Alguna vez te has dado cuenta cuánta paz caracteriza a la persona de Cristo, a Jesús? Claro que va a llegar a tener conflicto, pero llegará en su momento cuando Él lo decida, pero hasta entonces Cristo está en paz. Cristo está en tranquilidad. Cristo no está buscando pelearse con los demás.
Su pueblo tiene que estar marcado por paz. Yo te pregunto, ¿tienes paz en el corazón o solamente hay angustia constante todos los días? Eso evidenciaría que el príncipe de paz no te gobierna. Escuche lo que dice Eclesiastés 9:17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Escuche, las palabras del sabio escuchadas en quietud, en tranquilidad, en paz, son mejores que el clamor o el grito del gobernante entre los necios. Bonita frase, ¿no? Y Salomón lo escribió antes de que exista el Facebook o Twitter o el WhatsApp para poner en su estado. Porque Jesús necesitaba tiempo para enseñar a sus discípulos. Y no iba a perder ese tiempo. Y no se vería obligado a perderlo por una confrontación prematura. Él sabía luchar sus batallas. Jesús estaba enseñando, nos dice Mateo, pero incluso guarda silencio. No entra en enfrentamiento. Su corazón está en paz, completamente en paz. ¿Es esa la mansedumbre típica de usted, hermano, amigo? ¿Es esa la mansedumbre típica y la paz típica que embarga tu corazón constantemente ante los conflictos? ¿Tus amigos del colegio, de la universidad, del trabajo, reconocerían esta paz de Cristo en tu corazón cuando te ven en medio del trabajo? ¿O eres de los que se hace respetar? ¿Tus vecinos cómo te ven? Necesitamos ser testigos de Cristo en todo lugar, ¿no? El apóstol Pablo incluso vería que el evangelio estaba avanzando, pero no importa que avance, así yo esté preso, decía el apóstol Pablo. No importa, yo estoy preso, pero no hay problema. Si el evangelio avanza, yo debo continuar preso. No hay ningún problema. Pero nosotros queremos disfrutar de privilegios, de derechos. Y el Señor nos ordena, confía tu vida en las circunstancias más difíciles. Confía tu vida al Señor. Estarás demostrando que realmente has creído en Él. Por último, Jesús es el Salvador de las naciones. Versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. La religión judaica pensaba que el Mesías, el enviado de Dios, sería el Salvador solamente para los israelitas. Eso es lo que ellos pensaban. Pero cuando vemos el ministerio de Jesús y Él comienza a sanar a las personas, Él no sana solamente a judíos. Él sana incluso a los gentiles. Ahora, no está sanando solamente, como les mencioné anteriormente, por ser un simple milagrero, ¿no? Hey, hoy día, sábado y domingo, noche de milagros, trae tu enfermo y vas a recibir el poder de Dios. Jesús no hacía nada de esas tonterías. No hacía eso. Y encima cobrar para que se sanen. No hacía nada de eso. Lo que Jesús, al sanar a todos, está demostrando que el beneficio, su gracia, su amor, su perdón, su salvación, la ofrecía no solamente a los judíos, la ofrecía a todo el mundo. Y esa es una hermosa noticia, porque no somos judíos, pero sí somos parte del resto del mundo. Y entonces para nosotros también es su salvación. Para ti es su salvación. Sanó a todos. Qué señal extraordinaria. El reino de Dios se está abriendo y no solamente como los judíos pensaban que serían para los israelitas, es para todos. Es para todos. El versículo 18 dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio.
No, la salvación solamente estaba entre los judíos, pensaban que estaba destinada para solamente los israelitas, para los judíos, pero viene anunciado en el Antiguo Testamento la salvación, el anuncio del juicio de Dios, el anuncio de la salvación de Dios, el anuncio de que Cristo, de que Dios imputaría su justicia. No solamente sería la justicia imputada a los judíos, sino también a los gentiles como usted y como yo. Qué hermoso, hermano. El don del Espíritu Santo va acompañado siempre de la proclamación del Evangelio. No, hermanos, yo tengo el Espíritu Santo y me comienzo a hablar. De eso no es tener el Espíritu. Tener el Espíritu Santo es proclamar que Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir por nuestros pecados. Arrepiéntete. Y aunque para el mundo sea locura, tú te paras firme en ello y sigues predicando, aunque la gente lo rechace. Justicia para los gentiles. Nosotros no podemos ser justos delante de Dios. A través de Cristo, nosotros alcanzamos esa justicia imputada. No es justicia nuestra, se nos imputó la justicia de Cristo y a Cristo se le imputó nuestro pecado. Hubo un precioso y maravilloso intercambio ahí en la cruz. ¿Quieres esa justicia para tener comunión con Dios? De eso se trata la vida espiritual. De eso se trata el hecho de venir aquí a la iglesia. Pero lo hermoso, miren, continúa diciendo el versículo 20, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Esto es hermoso. La caña cascada en realidad solamente crecía la caña ahí en Palestina. Muchísima caña había, pero cuando se aplastaba, cuando se quebraba, servía para muchas cosas, pero cuando se aplastaba y se quebraba, no servía para nada, solamente para ser quemada. Y usted conoce el pabilo, o que puede ser de una vela para nuestros tiempos, ¿no? El pabilo que está humeando y que ya está desgastado. Bueno, pues de eso más o menos está hablando aquí. Y Jesús está diciendo, o Isaías está mostrando aquí, y Mateo lo muestra, que la caña cascada no quebrará. El Hijo de Dios no cogerá la caña cascada y lo lanzará de frente al infierno, sino que no lo quebrará, lo usará. Tú y yo somos esa caña cascada. No nos desecha. El pabilo que humea no apagará, no nos desechará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. No tirará, no romperá la caña cascada, sino que la usará. Y es un llamado para ti y para mí, para ser usado para la gloria de su nombre. Por eso has venido el día de hoy, para escuchar de que Cristo te llama, para dejar de vivir una vida lejos de Él, sin sentido, absurda, lejos de Él, en rebeldía. Y tú lo sabes, se experimenta sufrimiento, y no estoy hablando solamente de los sufrimientos humanos, temporales, estoy hablando de aquí, de la falta de saciedad en el corazón. Pero recuerda, Él no te desecha, no lo hace. Ni siquiera lo hizo al ladrón en la cruz. ¿Cuánto más a ti, que tienes la oportunidad de escuchar su mensaje de este lado de la cruz? Si hoy entiendes que eres una caña cascada, una caña quebrada, una caña inservible, déjame decirte, si entiendes eso, déjame decirte que Jesús es el Salvador para ti. Él puede recomponer tu vida por completo. Él lo puede hacer. Y estoy hablando en términos espirituales, más que en términos materiales. Que aunque en términos materiales y físicos, claro que Dios tiene el poder incluso de recomponer nuestras vidas y arreglarlas para este tiempo temporal. Pero estoy hablando en el área espiritual. Cristo tiene el poder de recomponer tu vida eternamente y tenerte bajo buen recaudo. La muerte está cerca, muy cerca.
Hoy día estaría cumpliendo yo cuántos días de muerto. La muerte está cerca. Me puede pasar mañana, de acá a unos días. A usted, la pregunta es, ¿estás preparado? En las Escrituras encontramos hermosos ejemplos acerca de hombres que confiaron en el Señor. Yo sé que no soy un ejemplo perfecto de ello, pero ¿saben? Si confías en Cristo, en tu corazón puede haber una emoción al momento en el que la muerte está tocando tu puerta. Puede ocurrir eso, hermano. Una emoción hermosa en el que tú comienzas a pensar, wow, conoceré a mi Salvador. Conoceré a aquel de quien estoy hablando. Dejaré de pecar para siempre y me postraré delante de él en adoración verdadera. ¿Puedes tú hacer eso si hoy te dicen que te toca morir? Eso no es exclusivo de algunas personas. Eso es para todo aquel que ha creído en Cristo, hermano. La muerte no es el problema. La vida sin Dios es el problema. Si es reconocido hoy que eres una caña cascada, déjame decirte que el Señor quiere salvarte. Solo tienes que entregarle tu vida a Él. Solo tienes que venir en arrepentimiento y decirle, Padre, perdóname por haber vivido toda una vida lejos de ti. Y aunque todavía sé que lucharé con mis pecados, necesito tu perdón. Necesito tu perdón. Necesito reconciliarme contigo. Quiero vivir una vida para ti. Tú puedes hacer eso en esta noche. Y déjame decirte que los brazos del Todopoderoso se abren de par en par para iniciar una nueva vida. Ese es nuestro Cristo. Ese es el Mesías. De Él es quien el Padre dice, mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Eso lo puedes escuchar hoy para ti mismo. Si es que tú vienes en arrepentimiento y fe a Cristo, clamando misericordia, clamando perdón. Qué bueno que hayas venido. Qué bueno que hayas venido. Podemos unirnos a ese coro angelical de Apocalipsis 5:9 que dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, a Cristo le están cantando, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación, Él nos ha redimido. Tú en esta noche puedes formar parte de ese coro angelical que cantará por toda la eternidad. Santo, 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 Señor Todopoderoso. Este es Jesús de quien está hablando Mateo. ¿Te confiarás tu vida hoy? Está en tu decisión. Ponte de pie, por favor. Este Jesús ofrece en esta noche perdón y salvación. Este Jesús, el Hijo de Dios, te extiende sus brazos de perdón hoy. Y aunque Él murió hace 2000 años, hoy puede hacerse efectivo esa sangre derramada en esa cruz. Hoy puede esa sangre limpiarte de todas tus maldades. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Él perdona todos y cada uno de tus pecados. Puedes venir en arrepentimiento y decirle, quiero comenzar una nueva vida contigo. Perdóname por haber vivido lejos de ti. Y si tú eres ya un creyente, pues puedes renovar una vez más tu voto delante de Él, diciéndole, Señor, aquí estoy. Ayúdame a caminar conforme a ti te agrada. Padre Celestial, tu palabra nos enseña que todo el universo lo diseñaste para apuntar a tu Hijo, en quien tienes complacencia.
Ahora entendemos que de eso se trata la vida, de venir en arrepentimiento y fe delante de tu Hijo, clamando perdón porque te hemos fallado, porque hemos vivido una vida lejos de ti. Hemos destruido incluso muchas de las bendiciones que tú nos has dado. Pero Señor, tal vez muchas de esas bendiciones no las recuperemos. Tal vez sí está en tu voluntad, pero lo que venimos a pedirte hoy es que nos permitas tener la seguridad de que tú realmente nos has salvado. Obra en los corazones de aquellos que aún no te conocen, que puedan aferrarse plenamente en ti, que puedan ver sus pecados como lo que son, sucios, asquerosos delante de tu presencia, que les pueda doler y que puedan arrepentirse. Y aunque tal vez pudieran fallar en el futuro, que puedan reconocer que tú perdonas verdaderamente todos y cada uno de nuestros pecados. A tus hijos, Padre, llénalos, llénalos de más confianza, de valor para predicar este mensaje. Te damos gracias porque tu amor y tu bondad está disponible en esta noche para todo aquel que en él cree, que en ti cree. Lleva a los que no te conocen a hacer esta oración, la oración del arrepentimiento, que en esta noche, escuchando tu mensaje, puedan decidir, guiados por tu Santo Espíritu, a vivir una vida para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos.